Hola, soy Luis de Librería Oniric y acá estoy con mi amiga Leila Aparicio, ¿sí? Y vamos a hablar en torno al libro, mostrar el libro por favor a la cámara, La perfecta desnudez, conversaciones desde Alejandra Pizarnik. Es un libro de la editorial Letra Viva y tiene como subtítulo Literatura y Psicoanálisis. Y ahora vamos a hablar, vamos a hacer a conversar más que nada respecto a este libro. Vamos a esperar unos 5 minutitos para ver si acompaña alguien más la transmisión en vivo. Les voy comentando que yo soy Luis de la librería Oniric, librería especializada en psicología y psicoanálisis de Jujuy. Pueden seguirnos por las redes sociales, por Facebook como Oniric Luis, o si no, por la fanpage Librería Oniric, por Instagram, @librería Oniric, o bueno, hacernos cualquier consulta a través de la tienda online que es www.mitiendanubeoniric.com. Y bueno, vamos a hablar un poco de Leila. Sí. Bueno, yo, mi idea me invitó Luis para hablar de La perfecta desnudez. Pizarnik es de mis escritoras favoritas, así que acepté la invitación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer una conversación lo más informal y también tiene que ser breve porque es una reseña del libro para que ustedes tengan idea más o menos del contenido. Y eso, iniciamos en 2 minutos. Bien. ¿Por qué Alejandra Pizarnik y por qué Leila Aparicio? Porque bueno, yo al conocerla más personalmente sé que ella le gusta mucho los textos de ella y no sé qué puedes vos también mencionarnos qué es lo que más te gusta de Pizarnik. O sea. De Alejandra como escritora me parece que tiene un estilo muy visceral, que tiene, bueno, un estilo que la diferencia de cualquier otro escritor. Principalmente yo la conocí a Alejandra Pizarnik por una carta que le hace a Silvino Campo, que es una famosa carta donde le declara su amor y hace como una declaración de amor, de pedido, le exige que le dé un lugar. Y bueno, como es de público conocimiento, Silvino Campo tenía una vida construida, estaba casada, una familia. Y la verdad cuando leí esa carta a mí me desgarró porque me pareció tan genuina, tan sincera, con las palabras justas y empecé a leer más a partir de ese escrito, otras correspondencias, porque de hecho hay un libro de Pizarnik que solo son las correspondencias, las cartas que se mandan con amigos, con León Ostrov, que es su psicoanalista en la primera instancia, que también vamos a hablar de eso, es muy interesante. Y bueno, de ahí fue el inicio de mi camino con Pizarnik. Bien, tenemos muchas cosas para comentar, pero tratamos siempre de mantener el eje en el libro. En verdad lo escribieron 3 autores, y ¿podés leer los nombres? Sí. Javier Galarza, Leonardo Levinson, María Magdalena. Sí, los 3 también tengo entendido que también escribieron a través de la editorial Letra Viva. Hay un libro de María Magdalena que comentaba a Leila hace un rato, que es un libro muy precioso, muy, muy cortito, pero al mismo tiempo muy lindo, que se llama Pliny. Y la editorial Letra Viva se caracteriza por tener este tipo de libros súper interesantes que combinan un poco la literatura con el psicoanálisis, la música con el psicoanálisis, y bueno, y salen este tipo de libros. La verdad que es un libro muy hermoso. Inicialmente lo que me cautivó en la tapa, que es una belleza, es el collage precioso de Alejandra Pizarnik, una foto original de ella en blanco y negro. Me pareció preciosa la tapa. Y después que me pareció muy interesante que sean 3 los autores, y que después cuando lo vas leyendo te das cuenta que son conversaciones, que es lo que pretendemos hacer acá. Claro. Y entre ellos conversan, se discuten. También es muy interesante porque cada uno siento que elige una Alejandra, ¿no? De un momento, de una edad. Algunos eligen la niña, otros eligen la adolescente, otros eligen la de los últimos tiempos. Sí. Entonces me parece muy interesante y que hace que la lectura sea mucho más dinámica. También me parece que el libro en sí tiene una perspectiva psicoanalítica. Sí hay conceptos psicoanalíticos, pero creo que es un libro muy llevadero para leer.
porque los conceptos no son duros. De hecho, creo que es más complejo en términos literarios, porque María Magdalena es escritora, bueno, los otros son muy buenos lectores, y también creo que escribieron algunos artículos, leí algunos artículos de ellos muy interesantes. Entonces creo que es complejo más en términos literarios que psicoanalíticos, porque la verdad que si utilizan un concepto psicoanalítico, ahí lo explican sobre la marcha, así que es muy llevadero. Sí, aparte es que yo también creo que los tres autores que escribieron este libro realmente sienten la prosa de Pizarnik, les llega hasta lo más profundo y tratan más o menos de rescatar diferentes partes de Alejandra. Sí, de hecho, hablamos que para el encuentro con algunos escritos se hicieron un largo camino, de hecho un viaje, muchos trámites burocráticos extensos para acceder a escritos que no están publicados en ningún lado. Eso fue muy interesante y habla realmente del deseo que tenían estos autores para llegar a esta desnudez, a encontrar esta desnudez y plasmarla en un escrito, la verdad que es muy precioso. Vos, Leila, si tuvieras que contarle a alguien que no conozca a Alejandra Pizarnik, ¿podrías tratar de explicar? Ya sé que sintéticamente no se puede. ¿Quién es Alejandra Pizarnik? Claro, más o menos sí. O sea, tu impresión. Mi impresión. Y yo creo que sería imposible, porque como te digo, hay varias Alejandras de diferentes momentos, pero podría explicar en términos simples que era una lectora, como lo dice creo María Magdalena, no sé si era Leonardo, perdón, pero bueno, que es una de las mejores lectoras de Argentina, incluso mejor que Borges, creo que le dice. Creo que era una apasionada de la lectura, que estaba decidida o en búsqueda de algo, pero no se daba cuenta que lo que buscaba estaba como frente a ella todo el tiempo. Creo que por eso también llega a un camino. ¿Y qué era lo que buscaba? Y eso, era en la búsqueda, uno no tiene muy en claro lo que busca, pero era una búsqueda constante, porque ella de hecho se va de Argentina, vuelve y hace como un camino donde ella misma se topa con que nada alcanza, nada es suficiente, y en la escritura muchas veces encuentra un refugio. Pero a veces... Yo creo que, bueno, es como vos decís, o sea, hay que completar un vacío que a veces, no sé, dependiendo de la persona, pero en este caso de alguien que es tan apasionada por las letras, la literatura, la lectura, la poesía, esa fue su manera de tratar de conciliar, ya estoy mandando cualquiera, pero bueno, de tratar de anudar, de encontrar la completud. Uh-huh. Que yo también me hacía una pregunta a lo largo y creo que es algo que se toca muchas veces en el libro y que es una pregunta que no sé por qué me generó el libro, que me pregunto si su escritura se volvió contra ella, y creo que los autores en otras palabras también lo plantean. Esto que sirvió tanto para ayudar en un momento, para, no sé, no angustiarse tanto, claro, para como algo terapéutico, quizá se volvió contra ella, ¿no? Sí. Porque se habla mucho de el personaje, Alejandra Pizarnik, que ella, bueno, en diferentes escritos, en La Condesa, en El Árbol de Diana, ella plasmaba ahí en un personaje a ella misma. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que esto que un día sirvió, que fue una muleta muy importante, se volvió contra ella, ¿no? Esa sería la pregunta que me parece que también abre el libro para que lo piense cada lector y me parece muy interesante. Yo creo que también uno como que, bueno, en el libro también indica, ¿no? O sea que a través de sus prosas como que se fue viendo ese cambio, ¿sí? de la manera en que ella, bueno, no sé si saben todos cómo finalizó su vida. Claro, bueno, de eso también hablábamos, porque ya estuvimos hablando del libro antes, no nos aguantamos, de que el libro me parece muy bello y muy particular y especial porque abre
te muestra otra Alejandra, no habla tanto de la Alejandra que todos sabemos, que la Alejandra como mito, como esta mujer que terminó su vida de forma trágica, la poeta maldita, la que terminó loca, la loca y brillante, esto que siempre se genera alrededor de alguien que es tan importante Exacto. en su campo, ¿no? Entonces, para mí el libro como que le devuelve la condición que yo creo que ella tanto luchó, porque ella realmente trabajaba las letras, era una persona que vivía para escribir. Lo intentaba, odiaba sus escritos en un momento, los tiraba, los borraba, decía que escribía como la mierda, dicho por ella, sí. que mis poemas son una mierda, y volvía sobre ellos, los repasaba, leía, agarraba otros escritos y los plasmaba y construía sobre ellos. Entonces me parece que creo que este libro le devuelve esa condición de escritora y poeta, y no tanto sobre la poeta maldita, sobre la tristeza de Alejandro, sobre todas las miserias que claro, todos sí, tenemos. claro, o sea, convengamos que a veces el morbo vende, Claro. y se dio mucho relieve a estas facetas, pero sin embargo, acá rescatamos, como vos decías, a diferentes Alejandras, en los cuales, bueno, uno puede ver que era algo más que ese mito. Sí, por supuesto. A mí lo que me parece particular, y no quiero olvidarme, por eso lo nombro ahora, eh, yo leí muchos artículos, cartas, correspondencias, especialmente leí el diario también, que habla también del diario en este libro, pero no había leído con respecto a su análisis, que primero fue con León Strock, y después cuando... Eso también es interesante de saber. Sí, es muy interesante, y yo creo que esto ya no cae en el morbo, porque habla más de la Alejandra queriendo curarse, porque uno cuando busca una ayuda, busca a un otro, está queriendo salir, ¿no? De este fondo que ella siempre dice, al final lo termina diciendo, no quiero ir nada más que al fondo. Bueno, primero León Stroh y después Pichon Rivière, con el que terminó sumamente enojada, conflictuada, porque, bueno, es bajo su tratamiento que ella toma esta decisión de suicidarse. Sí. Y fue muy polémico, tanto para, bueno, a quienes conocían a Alejandra Pizarnik como para la misma Alejandra, que lo nombra en sus poemas más conocidos como Pichón Rivière, este hijo de puta que no se hace cargo, digamos. Hay que decir también que Alejandra era una persona, dicho por todos sus amigos, muy demandante. Sí. Ella también se nombra así. Ella quería que todos le den un lugar que quizás ella misma no se daba, porque demandaba ese reconocimiento, no como escritora, sino como persona. Nombran a una de sus amigas, por ejemplo, a Olga, que de hecho yo vi un documental muy precioso de Encuentro, que se los recomiendo, que le hacía llamada a las 3 de la mañana, y que ella finalmente no puede con eso, porque tenía una vida y no podía siempre socorrerla, y la deja. Hay un momento donde Alejandra se siente totalmente dejada de lado por todos. Sí. Y yo creo que ahí inicia el momento donde las letras no le sirven porque no ayudan. Como el declive de exactamente. Y ahí digo yo, donde las letras no le sirven porque no le ayudan ni siquiera a hacer un lazo con el otro. Todos los demás se desvanecen, todos me han dejado, incluso Olga dice en uno de sus poemas, me parece hermoso ese poema. Entonces, bueno, volviendo a lo de Pichón Rivière, acá está una entrevista que creo que le hacen, ¿lo leíste al comienzo? Sí, creo que es una entrevista, pero no pude matar, pero sí. Es, bueno, donde él básicamente dice qué es lo que pasó, ¿no? Porque incluso en la familia, en algunas entrevistas, dicen que él llamó a la casa de Alejandra y le dijo a su madre, no puedo más con ella, no puedo ayudarla. Básicamente le dijo eso. Imagínate que para la madre fue como, bueno, si usted no la puede ayudar, claro, ¿quién la puede ayudar? ¿No? Claro. Fue un baldazo de agua fría, y acá él explica que fue muy inconveniente justamente porque él pasaba por un momento muy tremendo de su vida, y también se nota en sus palabras cierto sentimiento de culpa. La verdad que habla también de la contratransferencia, donde siente que él quizás no se posicionaba tanto como un terapeuta, sino como que había una admiración muy profunda, ¿no? Esto también pasó con León Stroh. Claro, sí.
que hay un artículo muy bueno, no me acuerdo ahora quién lo subió, que habla de la transferencia y la contratransferencia con Leon Strauss. Sí, yo también creo que lo vi. Bueno, justo te iba a preguntar lo de la contratransferencia, a ver qué opinas vos. ¿De qué? Si es que habías leído ese artículo. Sí, bueno, ahí habla de que Leon Strauss se veía muy cautivado por las escrituras de Alejandra y al final él termina confesando que siente que él la analizó a ella. Él la curó, no, que ella lo curó a él, perdón. Claro, ella lo curó a él, ella lo analizó a él y siente que él claramente no pudo hacer mucho porque estaba como muy en esa posición de admiración, que también es un riesgo que se corre, ¿no? Claro, para los que no manejan la terminología de psicoanálisis, ¿qué es la transferencia? Y la transferencia son todas... Cualquier cosita, acá abajo los comentarios. No, yo creo que sí. Google, no, la transferencia es todas esas emociones que, bueno, de alguna manera decirlo bruto, se depositan en el analista, o en el terapeuta, en una figura de poder, todas esas emociones, tanto buenas como malas, de odio, de amor. Bueno, eso. Y la contratransferencia es, dicho en bruto, lo que sería lo del analista al analizante. Claro, que es lo que le pasó justamente por la admiración que tenía Alejandra, bueno, cayó. Sí, a mí me pareció muy raro una confesión de Pichón Rivière, de hecho que él dice que era como, que sentía que tratando a la Alejandra pagaba su deuda con el arte. Eso ya es raro, ¿viste? Como tratar a alguien para pagar una deuda y ya ahí podés advertir que algo va a fallar, ¿no? Sí, o sea, sí, es como que no está muy predispuesta en todo caso. Sí, y también la condición de salud que le afectó muchísimo, ¿no? Claro. Y Alejandra, bueno, no quiero hacer, pero me la imagino, ¿no? En su peor momento, en sus peores condiciones, donde se siente totalmente dejada de lado, demandando más que nunca, ¿no? Sí. Demandando como dicen en un poema, me encanta este poema, sí, pero no sé de memoria y ahora no me sale, que dice que no la dejen ir a donde ella quiere, digamos, que es hasta el fin, digamos, que no le suelten la mano, lo pide a gritos. Me parece muy, muy interesante eso. Después, la relación que tenía con su madre, que también habla en el libro, que era siempre como de rechazo, ¿no? Siempre había alguna pasión negativa con respecto a la madre. Habla en un momento de que la madre, de hecho en una entrevista dicen que la madre lee los escritos de ella y la hermana le muestra los escritos de Alejandra y le dice, no pensás algo porque son muy oscuros, muy tristes, sí. Van muy por el lado del suicidio. Y la madre le dice, es un estilo, como no queriendo reconocer, ¿viste? Y la hermana confiesa en esta entrevista que ya se preocupaba en ese entonces por Alejandra. Sí. Así que, bueno, eso. ¿Alguna parte que te haya parecido especial a vos? Al comienzo nomás del libro dice empieza con un subtítulo que ya no quiero decir, el juguete textual, haciendo el juego con lo del juguete sexual. Sí. Que bueno, la pinta como a Alejandra como una niña que se encuentra un juguete sexual, ¿sí? Que obviamente es como que ¿qué es lo que hace una niña con algo así? La hace madurar y al mismo tiempo juega, ¿sí? Entonces el juego es de textual con lo sexual, es justamente el lenguaje, ella jugaba con el lenguaje, ¿sí? Habla de toda esta carga libidinal que tenía la escritura, sí, para ella. Exactamente, sí, a eso vamos. Porque ella jugó bastante en ese sentido, es como, en alguna parte es como que dije que agarró el juguete y lo desarmó y empezó a jugar con la arandela y las formas del aparato deconstruido. Lo mismo que hace con las palabras, ¿no? Todo el tiempo, hasta lo nombran, que dice que hasta el punto de formar neologismos. Claro. También se habla de algo muy interesante en el libro, que es de que fue también en algunas ocasiones acusada de plagio, porque tomaba frases directas de otros autores, no me sale ninguno ahora, sí,
la pone las frases así, a secas, y no pone cita, no pone normas APA. Claro, es que justamente quizá no pecó en no citarlo, pero sí se entiende qué es lo que quiso hacer. Claro, no, pero plantea algo más interesante que el plagio en sí. Plantea que quizás, primero que ella se sabía que leía y se sabía que escribía muy bien, entonces quizás no tendría problema en que la acusen de plagiador, imagínate, teniendo tanto por dar, no le preocupaba que dirán respecto a la escritura. Pero me parece interesante que dicen que quizás ya había algo como un indicio de la locura de ella, como que se ponía ahí sobre la mesa. Claro, el manifiesto. Manifiesto de su personalidad con respecto a estas personas que ella miraba, como ella miraba varios escritores. Sí. Y de poner la cita y de decir que si ya ella no distinguía como hasta acá es el límite, y hasta acá soy yo y acá empieza el otro, digamos. Entonces lo marcan aquí los autores del libro como si esto no sería un indicio de cuando comienza esta locura. Que hay que decir que la locura ella no lo piensan en términos de psicosis, ¿no? Y hablan como, bueno, eso es otro cantar. Pero bueno, la locura de Pizarnik, ¿no? Claro. Eso. Pues a ver, voy a ver así nomás qué parte marqué. Marqué mucho lo de... Vos mientras buscás, me estaba fijando si había algún comentario. También pueden comentar si es que se está viendo todo ok, si se escucha bien. Sí, comenten. Comenten. Pero no pregunten porque no respondo. No, mentira, pregunten. De César, que hace un escrito, dice, como un análisis de los escritos de Alejandra, que ellos toman, porque también es muy crítico con respecto a algunos escritos. Que hay que ser crítico, ¿no? Sí. Como, habla de si Alejandra no fue devorada por todos estos personajes. Otra vez, esto que te decía que es muy interesante, si esta escritura no se volvió contra ella y en qué momento, cómo es que eso pasa. ¿Qué pensás acerca de eso? Mira. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, sí, justamente, sí, estaba tratando de ver, pero sí, o sea, lo curioso es cómo es algo que realmente vos te apasiona, te gusta, de repente, es como decías, sí, hace un rato lo del juguete sexual, algo que te gustaba, de repente deja de gustarte, pero sin embargo no puedes dejarlo, ¿sí? Es como algo tan difícil de distinguir hasta qué punto ya no te resulta placentero. ¿Vos crees que en algún momento ella como que no lo sentía, ni siquiera lo disfrutaba? ¿Crees como que era como un... Yo creo que es algo que no podés dejar de hacer. ¿Sí? Es algo que a pesar de que te das cuenta de que, que ya no te gusta, no te produce las satisfacciones que te daban antes, no lo puedes dejar. Porque es lo que te mantiene, de alguna manera. Sí, es porque era lo tuyo, o sea, era lo que... A lo que venías, ¿no? Sí. También que eso habla como cierta, también, para mí, que tiene que ver con esto de algo de la locura, sentir que venimos, que somos los elegidos, que venimos para esto. El otro día estaba escuchando la conferencia de José María Álvarez, la Biblioteca Analítica, y sí lo mencionaba muchas veces como la locura. O sea, yo creo que es un término de poesía, es más abarcativo decir locura que encasillar en estructuras. Claro, sí. Está bueno decir la locura de Alejandra Pizarnik. Claro, porque sería muy también, no sé, para mí sería incómodo, no sé, denominarla, porque uno también... en primer lugar es injusto, porque en primer lugar no la estamos viendo, o sea, claro. Es una persona que falleció y solamente la conocemos a través de sus escritos. Pero se juega mucho con eso, ¿sabes? Con agarrar los escritos de Pizarnik. Bueno, sí, es que no es solamente está Joyce, están varios más, y con eso no estamos haciendo una crítica a los que hacen los análisis literarios. No estamos criticando nada. Pero es un poco más complejo, a eso vamos. O sea, claro, es complejo. O sea, requeriría una investigación más profunda. O sea, más profunda.
Que el libro, de hecho, me parece muy interesante porque no cae en eso y es una investigación muy profunda. Bueno, de hecho, hablábamos del título, de la perfecta desnudez, que realmente desnuda a Alejandra, la muestra en todas sus facetas, deja a un lado el mito, habla de la poeta, de la niña, de la que elige irse, de la que elige volver a Argentina y de alguna manera elige este final, porque ella tiene varios intentos de suicidio. Sí. Bueno, finalmente, entonces por eso digo, es un análisis muy completo que no cae aún en eso. Alejandra era esta estructura, esto, hice una locura, porque bueno, también en términos, cuando hablamos de locura, también hablamos de cuando ya algo no sirve, cuando ya algo se desestabiliza y eso puede pasarle a todo el mundo. Todo el mundo puede terminar en una locura. Tal cual. Así que, bueno, eso hay creo preguntas, creo, comentarios. Dice, soy tan inteligente que ya no sirvo para nada. Ah, Mauro. Sí, es que eso lo decía Alejandra Pizarnik. Y como Bien. ya lo dice cuando justamente estaba internada en el pirobano, creo que era. Sí, creo que sí. No quiero dejarlo. Lo dice, y como ya no soy tan inteligente que no sirvo para nada, y estoy aquí entre estas personas como que se sentía demasiado ya, y sentía que no podía con esa cara, con esa inteligencia, con esto tanto que sé. Creo que es más devastador eso, de que, bueno, en ciertos niveles, ¿no? Yo lo digo así a lo bruto, pero sí es realmente pesada la carga. Sí. Y en algún momento te liberarte de la carga. Ahora que lo pienso, soy tan inteligente que no sirve para nada, habla de cómo ya no le sirve finalmente la escritura. Yo siento que ella en un momento fue realmente útil para ayudarle a hacer lazo con el otro, para ayudarle a comunicarse. De hecho, muchos de sus escritos son correspondencia, digamos, cartas hacia otro. Se mandaban muchas cartas desesperadas con nuestro, con Cortázar, pero en un momento esta escritura no le sirve para nada, esta inteligencia ya no me sirve para nada porque ya todos me han abandonado. Ella lo siente así, ¿no? Claro. Y yo creo que también un poco era porque nadie quería hacerse cargo de Alejandra, porque ya ella tenía muchos problemas, hay que decir que ella tenía problemas desde dismorfia, tenía problemas de adicción, fumó muchísimo, tomaba anfetaminas, digamos, todas estas cosas que eran realmente para que si alguien le respondía a esa demanda de responder a las 3 de la mañana siempre, de estar siempre que ella lo necesitaba, realmente era una responsabilidad tremenda. Claro, porque había que decirlo, sí, era bastante intensa. Era muy intensa en todo, y yo creo que eso también es lo que más me llamó a Alejandra cuando inicialmente me enamoro de su escrito así, de Creo que eso es, fíjate vos, ¿no? Creo que lo atrayente es eso, ¿no? O sea, de que es una persona que emanaba muchas cosas. Claro, sí, muchas emociones, muchas sensaciones, y lo vivía sin prejuicio. Otra cosa que marca este libro es que de muchos de sus escritos que se censuran en un inicio, que no están publicados, es la Alejandra que habla de la sexualidad libremente. Yo no tenía ningún reparo en... Claro, sí estamos hablando de la década del 50. Sí. 50, donde, bueno, la sociedad, inclusive ahora, es bastante conservadora, sí, bueno, fue víctima de la censura justamente por eso, por la temática que abordaba. Y también hablan de una idea, ¿no? De que siempre como que se quiere aniñar a Alejandra, a sexualizarla como esta poeta que es una entidad que no es humana, digamos. Pero Alejandra era muy humana y tenía escritos bastante sexuales, bastante eróticos, era una escritora que tenía poemas muy eróticos. Así que hablan de la censura con respecto a esto y por qué se elige como a veces tomar a esta Alejandra que es como la tímida, cuando ella realmente tenía una personalidad bastante, como decimos, muy intensa, muy expresiva, no tenía reparos de decir lo que tenía que decir. Pero la hora son 7:30. Bien, no queremos pasarnos más en el tiempo. Si tienen alguna preguntita, lo ponen acá en los comentarios, donde acá abajo. Y si no, vamos redondeando con todo este pequeño diálogo en referencia al libro. A ver, yo quiero leer alguna cita que... Dale, si marcaste alguna cita. Sí, déjame ver. Bien.
A mí, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención, que es al principio nomás del libro, cómo contaba que para acceder a los escritos que se encuentran en Estados Unidos, uno de los autores tenía que despertarse temprano a las 6 de la mañana, tomar un tren, chuparse todos los trámites administrativos, dejar toda la tecnología para sacar fotos, todo eso, y únicamente entrar con un papel y un lápiz y anotar los escritos tal cual textual. Creo que esa es una manera muy personal de conocer a una persona, hacer ese viaje desde que te levantás temprano hasta que llegas al museo y anotar Con el reloj. Con el reloj, sí, es como una manera, es como ir al psicólogo, ¿no? Y habla también bueno, del deseo realmente de este autor para conseguir esos escritos. Este libro tiene muchas cosas inéditas. Para mí, una de ellas es la de Pichón Rivière, la declaración de Pichón Rivière, así que bueno, los recomiendo ampliamente que no se lo pierdan. Y leo esta cita, leo dos citas primero, que hablan de esto. Quienes sostienen el mito logran que sea devorada como sujeto y como poeta. Hablamos de esto del mito, de la poeta maldita. Y acá para finalizar leo esta cita. No, yo no puedo fijar. Es interesante comprobar que los críticos han destacado en nuestras poetas suicidas más su deseo de autodestruirse que su capacidad para el trabajo y para mantenerse vivas mientras lo hicieran. Eso me pareció hermoso porque todos piensan cómo Alejandra era autodestructiva en estas adicciones, en estas condiciones con su cuerpo, en conformidad con su cuerpo, pero nadie piensa en este trabajo que ella hacía para mantenerse viva, de leer, de construir, de también brindarles, nos dejó un legado precioso, así que bueno, le recomiendo como escritora y recomiendo ampliamente La Perfecta Desnudez. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, con esto vamos redondeando y finalizando. No veo que haya algún comentario, así que desde ya te agradezco, Leila, por haber participado de esta segunda review y nos estaremos viendo para la próxima. Muchas gracias por todo, chicos.